Ok. La semana pasada estuvimos trabajando en esto, ¿sí? Esencialmente lo que tuvimos fue una revisión del proceso de compilación. Tenemos la fase de análisis, la fase de síntesis, cada una de las etapas que le compete a cada una de las fases. Vimos que el análisis estaba compuesto por análisis léxico, sintáctico y semántico. Revisamos cuál era la responsabilidad de cada una de esas tres etapas. Después revisamos la fase de síntesis. Hablamos también un poco de los componentes de esa fase y las responsabilidades de los componentes de esa fase, sí. Y vimos que los dos procesos que apoyan todo el proceso de compilación es el manejador de errores y la tabla de símbolos. Eh, Después de eso empezamos a revisar gramáticas. Encontramos los componentes de una gramática, que dijimos que los componentes de una gramática eran su símbolo inicial, los terminales, los no terminales y las producciones. Trabajamos en verificar si una cadena era válida para la gramática descrita que nos habían proporcionado. Entonces hicimos la validación por medio de derivaciones y después construimos el árbol de análisis sintáctico. Después hicimos una revisión de si la gramática era ambigua y determinamos que no era ambigua porque no podíamos generar dos árboles de análisis sintáctico para reconocer la misma cadena. Y después empezamos a trabajar un problema de traducción dirigida por la sintaxis, ¿sí? Entonces teníamos este esquema de traducción, queríamos reconocer esta cadena y a partir de esa cadena construimos este árbol y ahí pudimos ver cuál era el resultado en sí de ejecutar cada una de esas instrucciones. ¿De acuerdo? Ahora que les platico, les tengo pendientes todavía ejercicios de este tema. Se los voy a publicar. Y no sé si hay alguna duda respecto a lo que vimos la semana pasada, que fue esto que acabamos de platicar ahorita rápidamente. Sí se entiende todo, mucha. Otro ejemplo de que, perdón, las traducciones dirigidas por la sintaxis. Va, ok. Ok, aquí tenemos una nueva gramática, una nueva traducción. Esta de lo que se va a encargar es de realizar o resolver las operaciones de multiplicación. Aquí les recuerdo nuevamente, ¿va? O sea, no es que aplique precedencia de operadores ni nada, y no es que vayamos a utilizar de forma implícita las reglas para soluciones de operaciones aritméticas, sino que la misma gramática nos va a ir diciendo cómo debemos de resolver el problema. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos esta traducción y nos pide que resolvamos la cadena 3 por 5 más 7.
¿Estamos? Va. Lo primero que hacemos en esos casos, como ya habíamos platicado, es construir el árbol de análisis sintáctico. ¿De acuerdo? Entonces tengo acá mi gramática y tengo la cadena que quiero reconocer. Va. Cuando construimos el árbol, ¿con qué empezamos? ¿Cuál es la raíz de mi árbol? Este, porque es mi símbolo inicial. ¿De acuerdo? Ok. Entonces hagamos de esto T. Muy bien. Ahora, ¿por qué puedo reemplazar T para lograr producir la cadena 3 por 5 por 7? Ahí sí no me queda de otra, mucha. Tengo que darle, tengo que utilizar esa cadena, esa producción, perdón. Entonces hagamos F concatenado con T'. Ok. Entonces tenemos esta. Ok. Ahora, ¿qué producción puedo utilizar para F a manera de producir lo que me están pidiendo? ¿Sí? ¿Estamos todos de acuerdo? Excelente. Muy bien. Vamos a hacer que F produzca dígito, que es un terminal. Ok. Entonces aquí ya llegué a un terminal. Ahora, ¿por qué producción puedo sustituir T' para lograr reconocer el 3 por 5 por 7? La segunda. Ok. Donde es que T' produce símbolo de multiplicación F T'. Ok. Entonces esto me va a producir el símbolo de multiplicación, que es un terminal, va a producir eh, turú, F, y va a producir T'. Ok. Solo voy a mover esto un poquito. Disculpe. Ahora,
Ahí estamos. T me produce eso entonces, el T'. Ahora, ¿por qué puedo sustituir o qué producción puedo utilizar para reducir el F? Dígito, ¿sí? Ok. ¿Y qué puedo hacer con T'? T', T' puede ser o que produzca el asterisco concatenado con F concatenado con T', o que T' me produzca épsilon. La segunda, ¿sí? Ok, entonces básicamente lo que me va a producir es esto mismo. Ok, va. Y ahora, ¿qué puede producir F para lograr reconocer la cadena 3 por 5 por 7? Dígito, ¿de acuerdo? ¿Y qué puede producir T' para lograr reconocer la cadena 3 por 5 por 7? Épsilon. Muy bien. Listo. ¿Hasta aquí alguna duda? Aquí ya tenemos el árbol armado. ¿Alguna duda respecto a lo que hicimos? Ah, porque la producción 3 dice que T' produce épsilon. Entonces, este T' lo estamos haciendo que produzca épsilon. Y épsilon es la cadena vacía. ¿Sí? Es correcto. Entonces es una cadena vacía, o sea que no hay nada ahí. ¿De acuerdo? Ok. ¿Alguna duda? Ok, va. Ahora, estos terminales dígito que tenemos acá, habíamos platicado en clase que eran definiciones regulares. Y esencialmente esa definición regular significa que ahí voy a reconocer cualquier dígito, ¿de acuerdo? Entonces, el valor de dígito, perdón, el valor de los números que tenemos, que estemos reconociendo de la cadena, por ejemplo, el 3, el 5 y el 7, son los valores que están asignados a dígito, ¿de acuerdo? ¿A qué me refiero? A que es como que tengamos que si es el voltio, hagámoslo más chiquito. Ahí está. Es como que tengamos dígito.valex, que es su atributo, según la regla semántica, es igual a 3. Dígito.valex es igual a 5. Y dígito.valex es igual a 7. ¿Sí? Eso es lo que ocurre por el hecho de estar utilizando una definición regular. ¿De acuerdo? ¿Sí estamos todos claros? Va. Ok, lo que pasa es que dígito no es que me esté representando un no terminal, bueno, es un no terminal, pero ese no terminal es una definición regular. ¿Se recuerdan que es una definición regular?
No, va, definición regular es el nombre que se le da a una expresión regular, ¿sí? Y la expresión regular a la que corresponde dígito es una expresión regular que me permite reconocer dígitos, ¿de acuerdo? Entonces, como yo no tengo acá el valor específico, por así decirlo, del no terminal por estar trabajando con una definición regular, entonces yo lo que hago es asignarle al atributo de ese no terminal que se llama Valex el valor que estoy reconociendo. Porque el 3 va a ser reconocido por la definición regular, porque es un dígito, ¿sí? Entonces yo puedo decir que la definición regular, punto, su atributo Valex va a tener el valor de 3, porque es lo que reconoce. Lo mismo ocurre con el dígito cuando se le asigna el valor de 5 y lo mismo ocurre con el dígito cuando se le asigna el valor de 7. No sé si me voy a entender y no sé si se recuerdan de lo que es una definición regular. No mucho, va. Una definición regular, decíamos que es un nombre que se le da a una expresión regular. Por ejemplo, yo quiero crear una expresión regular que me reconozca dígitos. ¿Qué expresión regular puedo elaborar que me reconozca dígitos? Y por dígito entendemos del 0 al 9. ¿Cómo construirían esa expresión regular? ¿Y cómo la describirías? 0. Eso es una forma y estamos bien. O para hacerlo más explícito, puede ser 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, u 8. ¿De acuerdo? Entonces, a esta expresión... Ah, sí, perdón, gracias. El 9, eso falta. Entonces, a esta expresión regular yo le puedo poner un nombre, ¿sí? Y el nombre que yo le quiero poner a esta expresión regular es dígito. Entonces, cuando yo utilice la palabra dígito, ¿a quién me estoy refiriendo? A la expresión regular. Entonces, si yo les preguntara, el lenguaje que reconoce esta definición regular, ¿cuál es? Exactamente. Entonces, cuando nosotros encontramos acá el terminal dígito, ¿qué estamos diciendo? ¿Cómo puede ser representado este terminal dígito? Según esto que acabamos de platicar acá. Es cualquier cadena de lenguaje que define la expresión regular. Entonces, 3 será una cadena válida para el lenguaje de esta definición regular. Sí. Entonces, como yo no estoy utilizando el valor explícito, o sea, no estoy utilizando ese 3 explícitamente, sino que estoy utilizando ¿qué? Una definición regular, entonces hay un atributo de ese token, por así decirlo, que se llama Valex y que es el que va a tener ¿qué? Va a tener el valor que se reconoció de la cadena de entrada. ¿Me explico mejor? Ok, al final el asunto acá es que yo no tengo el número ahí, ¿sí? Porque no es eso lo que me dice mi gramática,
sino que mi gramática está haciendo uso de una definición regular. Entonces, la definición regular sé que me reconoce al 3, sé que me reconoce al 5 y sé que me reconoce al 7. Pero yo necesito un lugar en donde almacenar el valor que estoy reconociendo, ¿sí? Entonces, en donde voy a almacenar el valor o la cadena que estoy reconociendo es en el atributo valex, porque aquí está indicado en la última regla semántica. Entonces es el atributo valex del no terminal dígito. Entonces, ese atributo es el que se va a quedar con el valor de la cadena que se está reconociendo. Francisco creo que había dicho que no se había entendido bien. No sé si ahora se dio a entender mejor. Ok, buenísimo. ¿Alguien más? Perfecto. Va. Entonces, cuando F produce a dígito, que sería la producción número 4, ¿qué es lo que me está diciendo que se debe de ejecutar? ¿Cuál es la regla semántica de ejecutar? Dice que f.val, o sea, significa que el atributo val de f reciba el valor de quién? De dígito punto valex, ¿sí? Entonces, la regla semántica me dice que cuando f produzca a dígito, f en su atributo val va a recibir el valor de dígito.valex. Y f.val va a ser entonces igual a ¿quién? ¿Qué valor tiene dígito.valex para esa rama del árbol? 3. Entonces ahora f.val va a recibir el valor de 3. Excelente. Ahora hagamos el mismo ejercicio o el mismo análisis con esta misma producción de f.dígito. Va, ok. Ahí tal vez se van a preguntar ustedes por qué ahorita se saltó hasta esa rama y no siguió el orden que llevaba. No, tienen razón. Sigamos el orden. Empecé trabajando este hijo. El hijo le dio valor a este nodo intermedio y este nodo intermedio le debe de dar el valor a su nodo padre. ¿De acuerdo? Y cuando se realiza el valor de este nodo padre, que en sí esta producción de T produce Ft', me desprende dos reglas semánticas, que son ¿qué? Me dice que T' sea T'.er, HER, sea igual a F.val y me dice que T.val sea igual a T', T'.sin. Pero hasta aquí, ¿será que yo tengo ya el valor de T'.sin? No. Entonces, ¿qué es lo que debiese de hacer? Debiese de ir a buscar ese término, ese atributo. ¿Y cómo puedo hacer para encontrar ese atributo de T'? Tengo que bajar al hijo. ¿Sí? Y como este hijo va a necesitar conocer el valor de f y de T', entonces sigo bajando y llego hasta este nodo hoja. Cuando quiero reconocer este nodo hoja, cuando f me produzca este dígito,
¿qué es lo que se va a terminar realizando? Se va a terminar realizando esta misma acción. ¿Sí? Lo único es que ahora el valor de dígito.valex, ¿cuál es? 5, exactamente. Entonces ahora vamos a hacer que f.val para este f que tenemos acá sea igual a 5. Siguiendo analizando e intentando encontrar el valor para este padre, me voy a encontrar con que necesito primero saber el valor de este hijo. ¿Sí? Y para encontrar el valor de este hijo, yo tengo que volver a llegar hasta este terminal. Y cuando f produce dígito, ya sabemos que su regla semántica es que f.val sea igual a dígito.valex, que es lo mismo que hicimos acá. Entonces vamos a tener ahora que a ver si cabe aquí. No cabe, no, pongámoslo acá. Entonces ahora f.val va a ser igual a dígito valex, pero ahora ¿cuánto vale dígito.valex? 7. ¿Sí? Porque estamos trabajando esta producción de acá. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Los demás compañeros? Ahí vamos. Ok, va. Entonces, para lograr resolver este T', que también lo tengo que resolver, ¿qué es lo que me está diciendo la regla semántica que debo de hacer? Cuando T' produzca epsilon, dice que yo tengo que hacer que T' en su atributo SIN reciba el valor de T en su atributo HER. ¿De acuerdo? Va. Ok. Entonces, voy a tomar este solo como base. Y ahí ya toco otra vez. Solo voy a correr esto nuevamente. Y ahí está. Ok. Ahora, este T', cuando produce a epsilon, me dice que haga que T' reciba el valor, perdón, T'.sin reciba el valor de T1. T'1.sin. No, punto HR. Okay. Ok. Si se dan cuenta aquí en esta producción 3, se están trabajando dos atributos diferentes de T'. ¿Sí? Porque me están diciendo que el atributo SIN de T' reciba el valor de el atributo HER de T'. ¿Sí estamos bien?
O no sé si sí nos damos cuenta de eso. Va. Aquí nos va a cambiar un poquito la historia porque ya no estamos utilizando solo atributos sintetizados, sino que estamos utilizando tambi'in atributos heredados, que es un tema que todavía no hemos visto, pero ahorita vamos a ver cómo funciona. Cuando estoy en este T', ¿será que yo ya sé qué valor tiene el TSIN y qué valor tiene el T.HER? ¿O son valores que todavía desconozco? Los desconozco. Ok, entonces eso todavía no lo puedo trabajar. Dejémoslo, si quieren, en color rojo. Dejémoslo así, ahorita lo vamos a arreglar. No lo voy a dejar en color rojo. Le voy a poner un simbolito que me diga que todavía hace falta algo ahí. Eso significa que está pendiente. Va. Entonces analicemos el padre, ¿sí? Este T', para ver si podemos encontrar su valor. Cuando T' me produce asterisco concatenado con F, concatenado con T', ¿qué acción me está diciendo que se ejecute? Me está diciendo que T'.HER sea igual a, perdón, que T'1.HER sea igual a T'.HER por F.val y que adicionalmente haga que T'.SIN sea igual a T'1.SIN. Magnífico. Hagamos entonces esas acciones. Miremos si las logramos realizar. Me está diciendo que T' sub 1 punto HER sea igual a T'.HER multiplicado por F.val. Y adicionalmente me dice que T'.SIN sea igual a T' sub 1 punto SIN. Ok, miremos qué es lo que conocemos de ahí. ¿Será que acá yo ya conozco el valor de T' sub 1? Que si se dan cuenta, el valor de T' sub 1 fue lo que producí. Es este T que tenemos acá abajo. ¿Será que ya conozco el valor de ese atributo? No lo conozco, por eso es de que le dejé aquí una estrellita. ¿Sí? Y no sé si ahí me explico. Lo voy a repetir. Miren. Cuando T', veamos la producción 2. Cuando T' produce algo, lo que va a producir es un asterisco, que es este asterisco de acá. Va a producir una F, que es esta F de acá. Y va a producir un T', pero le agregan un sub 1 para diferenciarlo en las reglas semánticas de este T' de acá. Pero en esencia es el mismo T', ¿de acuerdo? Entonces es este T'. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Sí me expliqué, mucha? Va. Ahora, cuando nosotros quisimos resolver el atributo de T', resultó que T' necesita tener el valor de T.SIN y de T.HER. Pero resulta que
En este momento, cuando yo llegué al nodo hoja, no lo sabía. Entonces, ese lo tengo pendiente y por eso le dejé una estrellita ahí. ¿De acuerdo? Va. Ahora, analizamos la regla semántica de cuando T' me produce el asterisco por F por T, que fue lo que hablamos hace un ratito, que es cuando T', este que está aquí seleccionado, produce asterisco por F por T. Este T de acá, si quieren lo voy a colocar en color rojo. Este T me representa a este T' sub 1 de acá. Y vamos a encerrar a ese si quieren también en color rojo. Así saben de quién estamos hablando. Ahí estamos. ¿Sí? Este T' sub 1 es este T que está aquí en rojo. ¿Sí se identifican? Ok. Ya sabiendo eso, entonces analicemos las acciones que debiésemos de realizar cuando este T' me produce estos elementos. Lo primero que dice que tengo que hacer es tomar el atributo HER de T' sub 1. Pero ¿será que yo sé cuál es el atributo acá de T' de... Perdón. ¿Será que yo sé cuál es el atributo HER de T'? No, no lo sé. ¿De acuerdo? Ok. Y cuando voy a tomar... Bueno, ya con que no sepa... No, pero lo estoy diciendo mal. Porque aquí lo que necesitamos es asignarle un valor a ese atributo. Entonces lo que necesitamos conocer es a T'.her multiplicado por f.val. Entonces, sí estamos bien, pero lo estamos haciendo al revés. ¿Por qué? Porque yo los valores que necesito conocer son estos dos. ¿Sí? Y este. Para poder determinar los valores de estos atributos. ¿De acuerdo? Va. El valor de T'.her, ¿será que lo conozco? Ahí es donde viene lo interesante acá, porque sería epsilon si yo estuviera trabajando un análisis, no, si yo estuviera utilizando atributos sintetizados. Pero cuando en esta expresión a mí me hacen referencia a T'.her, ese T' hace referencia al que está encerrado en rojo o hará referencia al que está encerrado, ahorita le voy a cambiar el color a esto, en... ¿Qué color les gusta? El azul. Entonces, este T'.her hará referencia al atributo que está encerrado, perdón, hará referencia al no terminal que está encerrado en rojo o al no terminal que está encerrado en azul. Hace referencia al que está encerrado en azul, porque si se dan cuenta, el que está encerrado en rojo es T' sub 1. ¿Sí logran identificar eso? Si hay alguien que no, no sé si con esto los voy a confundir más o no, espero que no. Encerremos todos los T' sub 1 en color rojo y así sabemos a quién le estamos haciendo referencia. ¿Dónde hay otro T' sub 1? Aquí. Va. Y encerremos a todos los T', los que no tienen sub 1, en color azul.
Este va en color azul. Y este va en color azul. ¿Sí? ¿Por qué encerré en rojo a los que están en rojo? Porque si se dan cuenta, todos esos son iguales. Es un T' sub 1. ¿Todos se dan cuenta de eso? Va. Y todos los que están encerrados en azul son iguales. Son solo los T'. ¿De acuerdo? Va. Entonces, fíjate que si te das cuenta, los de abajo todos van a ser T' nada más. Igual que los de arriba. No sé si se logra ver. Aquí solo hay T', 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 T'. Ya no hay un T' sub 1. Solo en esta producción es que tenemos eso. Pero si querés los encerramos en azul. No hay problema. Aunque todavía no los voy a encerrar en azul. No. Entonces, ahora sí. Cuando estamos resolviendo las reglas de análisis sintáctico para este T'. Este T' es el que me produce asterisco concatenado con F concatenado con T sub 1. ¿Sí? Este T' que está aquí seleccionado es el T' del lado izquierdo de la producción y sus hijos son el lado derecho de la producción. ¿Estamos bien ahí? Va. Entonces, ahora que sí ya tenemos identificados a los T' y a los T' sub 1, analicemos. La primera acción, ¿qué es lo que me dice que haga? Dice que le asigne a T' sub 1.her el valor de quién. El valor de T'.her. Pero ese atributo her, ¿a quién pertenece? ¿A la T del lado izquierdo o a la T del lado derecho? Está encerrado en azul. Entonces, le pertenece a la del lado izquierdo. Va. ¿Y esa T del lado izquierdo, de dónde es que viene? Exactamente. ¿Sí? Entonces, ese viene de acá arriba. Yo debiese de poder resolver entonces esta producción antes de resolver la que tenemos acá abajo. No sé si se pudo ver. Ok, va. Entonces, yo puedo copiar las acciones para el T' de arriba. Este T' de arriba, si se dan cuenta, se volvió a resolver o volvió a generar la misma producción de número 2, en donde tenemos el asterisco, la F y la T'. Entonces aquí nos vamos a encontrar con la misma situación. De que este T', exactamente, ahí es donde vamos a llegar. Solo quiero encontrar cómo hacerles notar eso. Es correcto, así es. Ahí estás, a eso vamos a llegar a ver.
Entonces, dijimos que en esta T de acá, este T', que es este T que está encerrado en azul, lo que vamos a hacer es producir el asterisco, la F y la T'. Y las acciones que vamos a ejecutar cuando se proceda a realizar esa producción es que T' sub 1, que es la T que se produjo, que entiéndase es esta T de aquí abajo, su atributo va a tomar el valor de la T que me lo esté produciendo, que es la T de aquí arriba, en su atributo .hr multiplicado por el valor de f, que es el que tenemos acá abajo. ¿De acuerdo? Ok. Y adicionalmente, el atributo sin de esta T' va a obtener el valor de el atributo que se produjo acá abajo. Muy bien. Ahora, lo que me hace falta es encontrar este atributo T'.hr, que es la T que me lo está produciendo. ¿Y eso quién lo está produciendo? Lo está produciendo la raíz, que era lo que nos decía Ever. Ok, entonces ahora, ¿qué está pasando en la raíz? En la raíz tenemos el atributo HER del T', ¿sí? Que es el atributo que tenemos aquí abajo, ¿sí? Cuando yo haga entonces que T'.hr reciba el valor de f.val, que es lo que me indica la primera regla semántica de la primera producción, lo que voy a estar haciendo es que T' .her va a recibir el valor de f.val. ¿Y qué valor tiene f.val? Tiene el valor de 3. Ok. Y vamos a hacer que t.val, que es el valor de la t que está del lado izquierdo, tome el valor de t'.sin. Y yo ya tendré el valor de t'.sin. Todavía no. Va. Pero yo ya encontré a quién. Yo ya encontré el valor de t'.her. ¿Estamos bien? Va. Como yo ya encontré ese valor, entonces puedo sustituirlo en la producción de abajo. Puedo hacer un t' sub 1.her es igual al valor de t'.hr, que aquí arriba encontramos que era 3, y lo puedo multiplicar por el valor de f.val. ¿Y cuánto vale f.val para esa producción? 5. ¿Sí? Entonces va a ser que t'.her va a ser igual a 3 por 5. Es t'.hr que venía para abajo por f.val que viene hacia abajo. Okay. Y adicionalmente puedo hacer que t', que t'.sin sea igual a t' sub 1.sin, que ese todavía no lo he determinado. ¿De acuerdo? Ok. Entonces,
yo puedo seguir bajando y voy a llegar hasta esta producción. Y en esta producción, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a tomar a t'1.hr, que va a ser igual al valor de t'.hr, que ese yo le encontré un nuevo valor aquí arriba, el cual es 15. ¿Sí? Y lo voy a poder multiplicar por el f.val que encontré aquí abajo, que ahora es 7. Entonces, el t'1.hr ahora vale 15 por 7. ¿Y cuánto es 15 por 7? Ok. Entonces tenemos que t'1.hr es igual a 105. Y adicionalmente nos hace falta resolver el valor de t'Sin, el cual va a ser igual a t'1.sin. Okay. Ahora sigo bajando hasta la producción de epsilon. Porque ya encontré a quién. Ya encontré a t'.hr. Entonces, ¿qué dice acá que tengo que hacer? Dice que tengo que hacer que t'.sin sea igual a t.hr. ¿Y con qué valor quedó t.hr? Con el valor de 105. ¿Sí? Bueno. Entonces, ya que sé hasta este nodo hoja que t'.sin es 105, puedo empezar a realizar las asignaciones desde aquí abajo para arriba, de los que tenía pendientes resolver. ¿Sí? Estos de acá. Entonces, en este t' yo ya sé que vale ¿cuánto? 105. Entonces aquí puedo hacer que t.sin sea igual a t'1.sin, que es igual a 105. Puedo resolver este atributo de acá, en donde t'.sin sea igual a t'1.sin, que ya sé su valor de aquí abajo, que es 105. Y en la raíz yo ya sé que tval va a ser igual a t'.sin, que ese lo acabo de encontrar yo para acá, entonces va a ser igual a 105. Y con eso terminaría de armar el árbol sintáctico. No sé qué tanto se entendió. Si te da la respuesta que te tiene que dar, decís vos. O sea, nosotros, como les decía la vez pasada, de una forma empírica podemos saber si una cadena es válida o no. Y en el caso de este ejemplo, que estamos trabajando una operación aritmética, podemos saber cuál es el resultado de esa operación aritmética. Entonces, si el proceso que seguimos para la solución del árbol nos da ese resultado, entonces va a estar bien. No sé si me explico. En este caso tuvimos una dificultad, que es lo que les decía, que estuvimos trabajando atributos heredados. Bueno. ¿Cuál es la diferencia entre un atributo heredado y un atributo sintetizado? El atributo heredado va a ir de abajo hacia arriba. Entonces, por ejemplo, este
va a ser un atributo sintetizado. ¿Sí? Si quieren, pongámoslo en color verde. Entonces, este es sintetizado porque le da el valor ¿a quién? Al atributo de arriba. ¿Sí? ¿Eso sí todo lo vemos? Ok, va. Ahora, este f.val, si se dan cuenta, es atributo sintetizado también. ¿Por qué? Porque le da valor ¿a quién? Al t1.hr y solo. ¿De acuerdo? Va. En este caso ocurre lo mismo, es un atributo sintetizado porque este atributo le da valor al f.val y este f.val le da valor a este de acá. Es este. Bueno, le da valor a ese y le da valor a este de acá. Este también es sintetizado porque le está dando valor a este de acá. Que es este 7 que tenemos aquí. Y únicamente. Hasta aquí pregunto si hay dudas respecto a por qué fue que dijimos que esos son atributos sintetizados. Bueno. Sí, perdón, tienes toda la razón, este también. Miren pues, el atributo sintetizado que es lo que tenemos en color verde, ¿cuál es su comportamiento? Provee de un valor al nodo padre. ¿Sí? Ese es el comportamiento de un atributo sintetizado. Le da el valor a un nodo padre. Si se dan cuenta, este dígito .valex, ¿a quién le está dando valor si miramos hacia arriba? Le está dando valor a f.val. ¿Sí? Y este f.val, ¿a quién le da valor si miramos a su nodo padre? Le da valor a f.val. ¿Sí? Entonces, ese es el comportamiento de un atributo sintetizado. Analicémoslo con el 3. Este 3 dígito .valex, ¿a quién le está dando su valor? A su nodo padre, ¿sí? A f.val. Le está diciendo que es igual a dígito .valex. Y este fval, ¿a quién le está dando su valor si es que miramos su nodo padre? A t'.hr. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, los atributos que marcamos en verde son atributos que van dando su valor de los nodos hoja hacia el nodo raíz.
¿Sí todos pueden ver eso? Va. Ahora, ¿qué es un atributo heredado? Un atributo heredado es aquel en el que el nodo padre provee de un valor al nodo hijo. Significa que ahora va al revés. ¿De acuerdo? Entonces, veamos por ejemplo al atributo T'Her. El T'Her es un atributo heredado. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, este T'Hr le está dando valor ¿a quién? A este T'Her, que es el valor de 3. ¿Ya se dieron cuenta? Que f sube, el valor de dígito punto valex sube, y cuando sube, lo recibe ¿quién? Un valor, un atributo heredado. Y ese atributo heredado, ¿qué va a hacer? Va a empezar a bajar el valor. Entonces ese 3 llegó hasta la raíz y ahora viene hacia abajo. Y llegó hacia acá. Aquí resulta que encontramos otro atributo heredado, que es este T'Her. Y este T'Her, ¿a quién le va a dar valor? Le va a dar valor a este nodo hijo, que es el 15 que le fue asignado en la producción anterior. Y este atributo se convierte otra vez en heredado, ¿sí? Porque le da valor ¿a quién? Al atributo del nodo hijo, ¿sí? Y miren lo que ocurre acá. Ah, bueno, perdón, antes de que enseñarles qué ocurre ahí, no sé si se entiende la diferencia entre un atributo sintetizado y un atributo heredado. Ok. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre acá de interesante? Que hasta que el atributo heredado, que fue bajando desde la raíz hasta el nodo hoja, es resuelto, o sea, ya no se puede hacer nada más, se le asigna ¿a quién? Se le asigna a un atributo sintetizado. Y este T'Sin empieza a subir otra vez, que es esto que tenemos aquí. Y de estar de este nivel después, vuelve a subir hacia acá. Y estando en este nivel, sube hasta acá. Hasta llegarnos a dar el valor o el resultado final y lo deja en la raíz. Como les decía, aquí cuál fue la complejidad de que no habíamos utilizado atributos heredados, inclusive no conocíamos ni el concepto, pero fue el primer ejemplo que encontré, pero se los puse. No sé si se logra ver ahí cómo fue que lo fuimos armando entonces. Claro que sí, inclusive estas presentaciones, si no me equivoco, se las dejé publicadas en el contenido del curso. Sí, ¿verdad? Entonces de ahí lo pueden tomar y si no, igual, como nadie me hizo el favor de mandarme video de la clase, entonces ahora estoy tomando los videos y los voy a dejar publicados.
Pero igual, puedes tomar la foto si quieres. Ahora miren, aquí vamos a volver a ver atributos heredados, creo yo, hasta después del segundo parcial. Y ahí sí ya vamos a dar una explicación de qué son los atributos heredados, así como que más a detalle. Igual no sé si hay alguna duda o algo que quieran platicar al respecto. Ah, no, el video no va a estar, solo debiese estar la presentación. No está. Video hasta ahora estoy tomando. Sí, pero nunca me lo compartieron, ¿no? Sí, lo voy a dejar publicado en YouTube. Eh, les... Sí, claro. ¿Sí? El mío sí. Lo que estoy viendo ahorita es, lo que estoy intentando resolver es que me grabe el audio de la computadora. Me refiero a que sí graba lo que yo digo, pero no graba lo que ustedes me dicen. Ah, va, ok. Pues por lo menos ahorita vamos a tener video donde se va a escuchar lo que yo diga. Y en esta semana resuelvo el tema de grabar de que se escuche lo que ustedes dicen. Es un tema de unos filtros de la herramienta que no tuve chance de configurar. Bien, hombre, ahí salen las preguntas. Pero por lo menos ya empezamos con algo, ¿sí? Eh, Miren, voy a buscar más ejemplos que sea solo de atributos sintetizados, que fue como el ejemplo que hicimos la semana pasada, que creo que es más sencillo. Y se los comparto, de por sí ya se los había ofrecido desde la semana pasada, pero hoy sí se los dejo publicados, ¿de acuerdo? Sí, lo podemos trabajar como tarea. No sé si tengan alguna otra pregunta o comentario al respecto. Va. Eh, en sí lo que nos quedaba para hoy, y no sé si de verdad valga la pena, bueno, tal vez hacer la primera parte, si no hay más dudas con esto, y si no igual la otra semana resolvemos alguno de de los problemas que les haya conseguido, es construir una fn a partir de esta expresión regular, ¿sí? Pero eso creo que la mayoría sabe ya cómo hacerlo, ¿va? Entonces les decía que probablemente lo que sí valga la pena es construir el árbol de análisis sintáctico para la expresión regular. ¿De acuerdo? Sí, va, ok. Entonces, decíamos que cuando fuéramos a crear un árbol de análisis sintáctico para una expresión regular a manera de poder generar su AFN, teníamos que realizar, como ya lo dice, lo que tenemos que hacer, el análisis sintáctico, ¿sí? Entonces, sintácticamente, lo primero que debiésemos de resolver nosotros de esta expresión regular es lo que se encuentra dentro de los paréntesis. ¿De acuerdo? Va. ¿Qué es lo que tenemos dentro de los paréntesis? Tenemos eh, una disyunción de 0 o 1. ¿De acuerdo? Va.
Y de eso que está ahí, nosotros tenemos una expresión regular que es 0 y tenemos una expresión regular que es 1. Entonces yo lo primero que puedo hacer es generar un R sub 1 y un R sub 2. ¿A qué va a ser igual? ¿R sub 1 o qué es lo que me va a generar en mi árbol? Me va a generar 0 y como R sub 2 me va a generar 1. ¿Sí? ¿Se entiende que sintácticamente eso es lo primero que debemos de realizar? ¿O hay algo que no esté claro? ¿O que no me haya podido explicar bien? ¿Sí vamos bien? Ahora, sintácticamente yo ya generé mi hoja para esta expresión regular y ya generé mi hoja para esta expresión regular. Ahora, ¿qué es lo que me toca hacer? Me toca generar una hoja para, un nodo, perdón, para esta expresión regular, que es la disyunción de ambas expresiones regulares. Entonces yo tendría un R sub 3, el cual me produce, ¿qué? El cual me produce R sub 1, me produce R sub 2 y adicionalmente, como es una operación de disyunción, me produce el nodo de disyunción. ¿De acuerdo? Entonces, este subárbol que tenemos acá me representa esto que tengo marcado en color azul. ¿Dudas al respecto? Ok. Entonces ahora, sintácticamente, ¿qué es lo siguiente que debiese de resolver? Debiese de resolver el encerrar la expresión regular entre paréntesis. ¿Sí? ¿Cómo sería esto? Ya este contenido, el 0 o 1, ya sé que está representado por el subárbol de raíz R sub 3. Entonces lo que puedo hacer es generar un R sub 4 que haga que coloque a R sub 3 dentro de paréntesis. Entonces esto me produciría esto acá. ¿De acuerdo? Ok. Y ahora, sintácticamente, ¿qué debiese de hacer? Debiese de aplicarle a R sub 4, que es esto que tenemos acá. ¿Qué le debo de aplicar? La cerradura de Kleene, ¿sí? O la cerradura asterisco. Entonces eso va a ser un R sub 5. Y asterisco. Ok, va. Entonces, con este subárbol que tengo acá, yo ya representé esta expresión de acá. Ok, ¿qué es lo que tenía mayor precedencia? Ahora, sintácticamente,
¿qué debo de hacer? Debo de concatenar el 0, ¿de acuerdo? ¿Cómo hacemos esa concatenación? Generamos un R sub 6, en donde R sub 6 va a hacer ¿qué? Va a concatenar el R sub 5 ¿con quién? Con el 0, exacto. Entonces, con este subárbol, yo tengo ya representado esto de acá. ¿Y qué es lo que me hace falta? Concatenar el otro 0. ¿Y cómo lo concateno? Genero un R sub 7 que del lado izquierdo tenga el subárbol que ya creamos y que del lado derecho tenga A 0. ¿Sí? Y este es el árbol de análisis sintáctico para esta expresión regular. ¿Alguna duda respecto a cómo lo construimos? Ajá. No, no se puede, porque el asterisco le va a aplicar únicamente a R sub 4. Si lo colocáramos aquí a la par de R sub 5, le estaría aplicando a todo el subárbol de R sub 5. No sé si me explico. Ok, ¿alguna otra duda? No, la tarea va a ser resolver de estos. Solo que sin atributos heredados, solo atributos sintetizados. Es correcto. ¿Y para qué me sirve al final el árbol de análisis sintáctico? Para generar mis autómatas. ¿Sí? ¿Se recuerdan que generábamos de autómata en autómata? Entonces, para R sub 1 va a ser el autómata de 0. No sé qué tan fácil va a ser aquí hacer eso. Pero no sé si eso tienen duda o si ya saben cómo hacerlo. Ah, claro que sí. Tenemos para hacer texto. Okay. Y decíamos que el estado inicial está apuntado por una flecha. Okay. Y esto me va a... No, qué mal. Es esto. Okay. Y la transición ahí va a ser por medio de quién? De 0. ¿De acuerdo? Porque eso es lo que nos representa R sub 1. La expresión regular de 0. Ahora, ¿qué nos va a representar R sub 2? R sub 2
me va a representar la transición de 1. Entonces R sub 2 es el autómata finito no determinista que tenemos acá representado. R sub 3, ¿qué va a ser? Va a ser una disyunción, según lo que me muestra aquí el árbol. Dice que R sub 3 es R sub 1, disyunción R sub 2. Entonces, eso va a ser tener a R sub 1, que es la transición con 0, va a ser R sub 2, que va a ser la transición con 1, y adicionalmente va a haber un nuevo estado inicial, un nuevo... Estos ya dejan de ser estados finales, ¿va ustedes? Y ahora hay un nuevo estado final. Tenemos siempre el inicio. Tenemos una transición. Tenemos otra transición. Tenemos otra transición. Y tenemos otra transición. Esas transiciones las ejecutamos por medio de ¿quién? Por medio de epsilon. Epsilon, epsilon, epsilon y epsilon. De ahí generamos R sub 3. Ahora, R sub 4, según las reglas que vimos en clase, va a ser en esencia lo mismo, ¿va mucha? Pero cuando está entre paréntesis no cambia el autómata. Ahí. Ok, ahora me tocaría R sub 5. Vamos a... borrar esto y vamos a construir a R sub 5. Y R sub 5 va a ser igual a la cerradura de Kleene. ¿A qué era igual la cerradura de Kleene o cerradura asterisco? Dijimos que iba a haber un estado inicial. Aquí puedo cambiar este. Ese estado inicial iba a apuntar al inicio del autómata, si mal no recuerdo. Y adicionalmente iba a haber, este deja de ser estado final, pero crea un nuevo estado final. Y va a ser de esta forma. Y las líneas curvas sí me cuesta hacerlas mucho. Entonces no sé cómo vaya a salir esto. Adicionalmente tenemos esto con esto. Y adicionalmente
tenemos esto. Aquí, como es un grafo direccional, entonces aquí regresa y aquí está. Entonces esas transiciones que acabamos de elaborar se ejecutan mediante ¿quién? Mediante Epson. ¿Sí? ¿Hasta ahí dudas? ¿Todo bien? Va. Entonces ahí generamos R5. Ahora... Ay, miren ustedes ahí la chorrea. ¿Por qué? Porque tuve que haber generado R6 que fuera esto. Este se convertía en R7. Después íbamos a tener a R8. Y este iba a terminar siendo R9. ¿Qué es lo que nos hacía falta? Nos hacía falta este R6 y este R8, que lo que me producen son expresiones regulares que me representen a cada uno de esas cadenas, ¿no? ¿Sí me explico? Entonces, para que quede bien esto. Entonces ahora voy a generar R6. ¿Y quién va a ser R6? R6 va a ser este mismo. Y ahora, vamos a por cuestiones de espacio, voy a mover el R6 para acá. Y ahora voy a hacer a R7. ¿A quién va a ser igual R7? Va a ser igual a... Bueno, acá. R7 va a ser igual a R5 concatenado con R6. Entonces puedo mover esto. Y concatenarlo con R6. Entonces ahí qué pasa, este deja de ser estado final. Eso. Entonces una 2,0. Y ahí le concatené ya R6
6 para generar R7. Y después puedo hacer a R8. ¿A qué va a ser igual a R8? Va a ser igual a... este mismo de acá. Este es R8. Si se dan cuenta, cada fn que generamos lleva el nombre del nombre del nodo intermedio. Entonces acá lo único que me hace falta es generar R9. ¿Y qué es R9? La concatenación de todo lo que ya tenemos con R8. ¿Qué va a ser? Correcto. ¿Qué va a hacer? Esto. Y eso es lo que generamos. ¿Sí? Esto fue el último tema que vimos. Creo que, bueno, según lo que vi fue lo que más claro había quedado. No sé, es porque es lo que tenían más fresco. Pero ese es el resultado de generar una AFN eh, para esta expresión regular. Ahora lo que nos quedaría sería enumerar los estados. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sí, tienes razón, este está de más. Debe haber quedado solo así, porque el final del anterior es el inicial de este, va. Gracias, Kim. No, en el inicio sí está bien. Porque ahí sí le caí encima al inicial con el final del otro. Y 9. ¿Sí? Y ese sería entonces su autómata. Y si les pedía cuáles eran los componentes, entonces teníamos un estado inicial que es 0. Estado inicial. ¿Quién es el estado inicial? Es 0. Tenemos el o los estados finales. Y el estado final es, o estado de aceptación, es 9. Tenemos el conjunto de estados. ¿Cuál es el conjunto de estados? Es el conjunto de 0, 1, 2, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y de ahí era la tabla de transiciones, ¿no? O las transiciones, que se podían representar por medio de la tabla. La tabla, si se recuerdan... Qué feo se listo. Bueno,
Bueno, la tabla, si se recuerdan, colocan aquí arriba cada uno de los... Ah, el alfabeto nos hizo falta, vamos. El alfabeto. ¿El alfabeto quién es? Es 0 y 1. Y ahora sí, se puede trabajar la tabla de transiciones. Y en la tabla de transiciones decíamos que íbamos a tener los símbolos, que es 0 y 1. Y adicionalmente eh, íbamos a tener como filas a cada uno de los estados. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces teníamos el estado 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y perdón, aquí como alfabeto también nos toca incluir a epsilon. Eso va a no caer. Va. Entonces, cuando estoy en el estado 0 y viene el símbolo 0, ¿qué puedo hacer? ¿Hacia dónde me puedo movilizar? Estoy en el estado 0 y viene el símbolo 0, entonces me movilizo al 1. ¿Sí? Cuando estoy en el estado 0 y viene el símbolo 1, ¿hacia dónde puedo movilizarme? Hacia ningún lado. ¿Sí? Entonces no hay conjunto ahí. Cuando estoy en el estado 0 y con epsilon, ¿hacia dónde puedo movilizarme? Hacia ningún lado. Va. Estado 1. Cuando estoy en estado 1 y viene 0, ¿qué puedo hacer? Nada. Cuando estoy con 1, nada. Cuando estoy con epsilon, ahí sí. Puedo movilizarme hacia el estado 2 y hacia el estado 9. Vamos a la tablita, así se puede ver todo. Cuando estoy en el estado 2 y viene 0, ¿hacia dónde me puedo movilizar? Hacia ningún lado. Cuando estoy en el estado 2 y viene 1, ¿hacia dónde me puedo movilizar? Hacia ningún lado. Cuando estoy en el estado 2 con epsilon, ¿hacia dónde me puedo movilizar? Hacia el estado 3 y hacia el estado 5. Cuando ¿Sí? Ay, perdón, gracias. Okay. Cuando estoy en el estado 3 y viene el símbolo 0, ¿hacia dónde puedo movilizarme? Si estoy en el estado 3 y viene 0, me movilizo al estado 4. ¿Sí? Ah, hermano, me he dado cuenta de la hora.
Ah, bueno, ahí estamos, pero así es como se termina de armar la tabla y ya con eso tienen los componentes de la AFN que se generó. ¿Estamos? No, yo tengo clase ahorita también. Entonces, con eso estamos, jóvenes. Cualquier cosa me escriben y ya la otra semana empezamos a ver cómo convertir una FN a una FD. ¿Sí? Hay algo por ahí que se llama construcción de subconjuntos, entonces vamos a trabajar con eso. Y listo, nos vemos, se cuidan y nos seguimos platicando. Vale, ya, vale.